Si te pidiera que me dieras el nombre de un país pobre, ¿cuál me dirías? Probablemente recuerdes a un país de África o de Oriente de Asia. Y si es así, déjame te digo de que estás en lo correcto. Bien hecho. Los países de estas regiones suelen estar ubicados entre los más pobres del mundo, pero ¿por qué? No lo sé, tú dime. Muchos historiadores dicen que el origen de la pobreza en estos países se debe a cuando vivieron bajo el dominio de potencias europeas durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Para saber el origen del colonialismo y cómo comenzó, ve el video. Jóvenes y personas que están viendo este video, tengan todos ustedes muy buenos días. El aprendizaje esperado de este video nos dice que identifiques el impacto del colonialismo en Asia y en África. Así que sin más, comenzamos. Jóvenes, el colonialismo. Sistema político y económico por el cual un estado extranjero domina y explota una colonia, generalmente puede responder a distintas causas de orden económico, político, geopolítico, que tienen que ver con la historia de las naciones colonizadas. Los países que colonizan a otros son potencias en crecimiento con un notorio poderío militar o tecnológico que requieren de mayores insumos y nuevos materiales para poder continuar su crecimiento. Por lo tanto, deciden arrebatárselo de manera sostenida a otras naciones más débiles. Es por eso que aquí te cuento cuáles pueden ser las causas para que una nación decida colonizar a otra. Número 1. La necesidad de nuevos materiales para crecer. Esto es particularmente importante en el caso europeo. El acceso a materias primas de países como la India, las Américas y África les permitió alcanzar una gran cantidad de recursos acumulados. Número 2. La imposibilidad de conquistar a sus vecinos. Para muchas potencias coloniales era mucho más simple iniciar una colonización en territorios nuevos, poco industrializados o poblados por naciones más débiles, que iniciar una guerra con el vecino, que en ese entonces pues podría ser igual de poderoso y dispuesto a defenderse tanto como la nación que quiere expandirse. Esto no significa que entre ellas no compitieran por el reparto del mundo directa o indirectamente. Número 3. La obtención de mano de obra barata. Con esto, las metrópolis podían aprovecharse del trabajo en las condiciones deplorables y desiguales e injustas a las que sometían a los pueblos colonizados, ya que se les exigía mucho y se les pagaba realmente poco. Número 4. El auge del nacionalismo. En los casos como el europeo, el surgimiento de un fuerte sentimiento nacional llevó a los distintos imperios de la época a competir entre sí por el dominio del resto del mundo, ya que colonizando a otros territorios podían expandir su cultura y tener mayor control geopolítico sobre las vidas de sus rivales. Esto sin duda sería una causa fundamental para el inicio de las guerras mundiales. Número 5. El surgimiento de ideologías racistas y xenofóbicas. En muchos casos, detrás de la colonización hay un profundo desprecio por la vida de los pueblos colonizados, siempre considerados inferiores desde un punto de vista racial, cultural y religioso. Esto llevó a muchos defensores del colonialismo a querer disfrazarlo de una labor civilizadora, ya que las potencias imponían su modelo de vida a las otras naciones más débiles, consideradas por ende atrasadas o primitivas. Estas causas que te presento sirven para que te des una idea de cómo piensan los países colonizadores, o sea, aquellos que quisieron expandir sus territorios. El claro ejemplo de una nación en expansión es Reino Unido. Los británicos ocuparon Egipto, Sudán, África Oriental Británica, Somalilandia, Rodesia del Sur y del Norte, Nigeria, Mauricio y las actuales Sierra Leona, Gambia, Ghana, Botsuana, Sudáfrica y Malawi. Este se consolidó como la potencia colonialista e imperialista más poderosa del siglo XIX. Esto no solo significa que invadió y sometió a otras naciones, sino que conquistó tantos territorios que se convirtió en un verdadero imperio. Lugares como la India fueron conquistados para obtener fibras y otros materiales. A partir de ahí, el dominio inglés se extendió hacia lugares como Singapur, Pakistán y Afganistán. En Egipto se construyó el Canal de Suez. Sí, ese mismo que hace poco estaba bloqueado por un barco y que se hizo tendencia en todos los lados de las redes sociales. Los chinos intentaron oponerse al dominio del Reino Unido, iniciando la llamada Guerra del Opio, pero los británicos resultaron vencedores de este conflicto y terminaron dando permiso para comercializar en China el opio producido en India. Con esto, China
quedó tan débil que tuvo que hacer concesiones a otras potencias nacionales, quedando atada a sus condiciones. En el año de 1884 se da la Conferencia de Berlín. O sea, las grandes potencias trataron de evitar confrontaciones bélicas y se pusieron de acuerdo para repartirse el territorio africano, sin tomar en cuenta la opinión de la gente que vivía en esos territorios. El reparto del mundo por parte de los países más poderosos generó demasiada violencia, destrucción y sentimientos de otras regiones. Los habitantes de África se convirtieron en esclavos, dándoles un trato indigno, humillante y violento, ya que en muchos casos ni siquiera les consideraban como humanos. Los países ricos se autodeterminaron civilizadores, como por ejemplo los británicos. Los británicos se justificaban argumentando que la colonización de África era una misión civilizadora, como lo declaró Joseph Chamberlain en 1897. Sostengo que nuestro gobierno trae y ha traído seguridad, paz y relativa prosperidad a países que nunca antes habían conocido estas bendiciones. Al realizar esta obra de civilización, estamos cumpliendo lo que creo es nuestra misión. Pero caso contrario al mote que llevaban como bandera, su trato para con las personas y los países en pobreza fue brutal. La tercera ley de Newton, jóvenes, menciona que a toda acción corresponde una reacción. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del colonialismo? Déjame te digo que las consecuencias del colonialismo, sin duda alguna, han sido muy importantes en la formación del mundo contemporáneo. O sea, el mundo que hoy tú y yo conocemos. Y han cambiado para siempre muchos de los territorios europeos que posteriormente lograron sacudirse el yugo colonial y retomar su existencia independiente. Estas consecuencias podrían resumirse en las siguientes. Número 1. Reconfiguración de los territorios colonizados. Luego de años o siglos de colonización, los territorios invadidos dejan de parecerse a lo que eran inicialmente, y aunque recuperen su soberanía, ya no vuelven a ser los mismos. La verdad es que esto es notorio, por ejemplo, en la formación de las naciones africanas, cuyas fronteras artificialmente rectas fueron definidas por las potencias, en base a los meridianos y paralelos, dejando en un mismo país a dos o más etnias de lengua distinta, de cultura distinta y de religión, terminando por destruirla y entrando en conflictos. Número 2. Creación de nuevas culturas y naciones. En muchos casos, la dinámica colonial crea culturas mestizas, mixtas, que no son ya ninguna de las originales, como ocurrió en el caso de nuestro país México, debido a la colonización española. La mezcla de las culturas europea, africana y aborígenes dieron como resultado a una cultura y una raza que nunca antes se había visto en el planeta. Número 3. Imposición de ciertas culturas sobre otras. Durante el dominio colonial, el lenguaje, religión y cultura de los dominadores se expande y universaliza, en muchos casos quedando como parte de la cultura local una vez terminada la colonización. Gracias a ello, las lenguas europeas son, por ejemplo, las lenguas diplomáticas y comerciales del mundo entero hoy en día. Número 4. Se dan los primeros pasos hacia la economía global. El colonialismo propicia el tránsito de la materia prima desde distintos lugares del mundo hacia la metrópoli, lo cual da origen a numerosas rutas de intercambio y a formas de comercio sumamente complejas, las cuales le permitieron, tiempo después, el surgimiento de la economía mundial globalizada, básicamente como hoy en día la conocemos. Al decirte estas consecuencias generales, es importante también mencionarte el impacto del colonialismo en África y Asia, como lo dice el aprendizaje esperado. Es por ello que al explicártelo lo dividiré en ámbitos históricos. ¿Cómo impactó el colonialismo en Asia y África? En el ámbito económico hubo una explotación y saqueo de las riquezas. También los más beneficiados fueron las potencias y no las colonias. Se fortaleció, por último, el sistema económico mundial. Ahora bien, en el ámbito social, la raza blanca sentía la necesidad de civilizar a los pobladores de los sitios colonizados. Los nativos experimentaron esclavitud, maltratos y discriminación. En el ámbito político, fue ignorada la soberanía de los territorios conquistados. Las divisiones de territorios los hacían a conveniencia de las potencias y no buscando las necesidades de las personas que vivían en la región. Las potencias administraban los aspectos comerciales y territoriales de otros países. Y bueno, por último, en el ámbito cultural, el impacto del colonialismo
se dio con la imposición de costumbres como la religión e incluso la forma de ver y ser en la vida. Sin duda alguna, los colonizadores del siglo XIX estaban llenos de prejuicios acerca de los pueblos que conquistaban. Sus ideas racistas buscaban eliminar la cultura local para imponer la suya. Hoy en la actualidad, muchos de aquellos prejuicios, la verdad es que aún permanecen en nuestras sociedades. ¿Tú has observado conductas racistas en tu comunidad? Y si es así, ¿qué piensas acerca de ellas? Jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, no olvides darle un like, dejar un comentario o suscribirte. Y bueno, si es así, nos seguimos viendo en otros videos. Bye bye.